Bienvenidos con todos, continuando con el desarrollo del curso de acceso vascular. Esta vez nos toca el módulo 6. El tema es localización correcta de los catéteres y fijación de los catéteres. Mi nombre es Harry Suárez, soy cirujano pediatra y desarrollaremos el tema en adelante. El objetivo de esta presentación es estandarizar el proceso de colocación, fijación y cuidados del acceso venoso central. Esta presentación está basada en guías internacionales y recomendaciones y grados de evidencia, con grados de evidencia que nos permitirán tener un criterio del uso del acceso venoso central y la correcta fijación del mismo. Comenzamos con la primera parte, que es la localización correcta de los catéteres. Y lo primero que se me ocurre preguntar es, ¿la posición del catéter venoso central es importante? Y pongo como ejemplo este caso número 1. Este es un paciente que tiene un catéter venoso central colocado por el lado izquierdo y el catéter es funcionante. Quisiera que por favor ustedes evalúen si es correcto la ubicación de la punta de este catéter. Y también tengo este otro caso en el cual se muestra otro acceso vascular donde la punta del catéter se encuentra en una posición mucho más profunda, también por el lado izquierdo. Bien, la pregunta es, ¿la posición del catéter venoso central es importante? Yo diría que sí. ¿Y por qué es importante? Porque nos tiene que permitir dos aspectos muy importantes. Uno es el adecuado funcionamiento. Y para hablar del adecuado funcionamiento, este catéter nos tiene que permitir hacer o medir una presión venosa central. Y lo otro es infundir soluciones de alta concentración y de alto flujo. La correcta ubicación de un catéter venoso central también nos disminuye el riesgo de complicaciones. Las complicaciones por orden de prioridad y de frecuencia están las trombosis, la infección y sepsis, la perforación y arritmias. Cuando hablamos de una ubicación correcta de un catéter, tenemos que hablar que tiene que tener un adecuado funcionamiento. Y para esto quiero graficar o mostrar este gráfico donde mostramos la anatomía de la vena cava superior y la delimitan en tres zonas. La zona A, que es el segmento de la vena cava superior intrapericárdica y que además tiene comunicación o tiene continuidad con el aurícula derecho. La zona B, que es la parte alta de la vena cava superior y donde está la llegada de la vena innominada, y la zona C es la vena innominada del lado izquierdo. Además, en este esquema podemos apreciar la carina. Entonces yo quisiera que ustedes recuerden mucho este detalle para posterior desarrollo del tema. Aquí, en esta placa radiográfica, podemos observar un catéter venoso central, donde la punta del catéter está entre la zona A y B. Miren, aquí está la carina. Y yo podría decir que la ubicación de este catéter es adecuado. Cuando hablamos de adecuado funcionamiento, ¿no? Tengo que enfatizar, en este caso, los catéteres venosos centrales para hemodiálisis. ¿Por qué enfatizo este tema? Porque los catéteres venosos centrales para hemodiálisis tienen que tener una ubicación peculiar. El catéter tiene que estar ubicado, la punta del mismo, entre la zona A, que les comentaba, que es el segmento de la vena cava superior intrapericárdica, o en la entrada de la aurícula derecha. ¿Por qué esta ubicación? Porque esto nos permite manejar flujos de hasta parámetros de 450 ml por minuto por un espacio de 3 a 4 horas, que es el uso que se les da a estos catéteres de hemodiálisis. Cuando tenemos otra ubicación, que puede ser mucho más alta, o en algún lugar cercano a la vena cava superior, corremos el riesgo de que este catéter se pegue a la pared del vaso y no tenga un adecuado funcionamiento. Y nos van a reportar justamente eso, que el catéter no funciona muy bien. Cuando hablamos de complicaciones, la primera complicación que se nombra son las trombosis. Se dice que tienen un margen de presentación de un 30 a 70%. Las trombosis en general son asintomáticas.
Una de las primeras manifestaciones de esta complicación es que el catéter empieza a obstruirse. Entonces, ¿qué es lo que nos reporta el personal de enfermería? Que el catéter ahora ya no pasa muy bien, que sus flujos ya no son como antes, o que ya se ha obstruido. Entonces, esto nos manifiesta que se ha producido una trombosis del catéter. Hay factores relacionados con la trombosis del catéter. Uno es el tiempo de permanencia del catéter. Obviamente que catéteres que tienen más permanencia van a generar trombosis. El otro es el material del catéter. Si son catéteres rígidos, tienen mucho más riesgo de formación de trombos. El otro relacionado con las características del paciente. Los pacientes que tienen tumores sólidos, como tumores pancreáticos o renales, se ha reportado que tienen una mayor frecuencia de trombosis. Y el otro aspecto muy importante es la ubicación de la punta del catéter. En verdad, un catéter venoso central es un cuerpo extraño y el cuerpo a veces genera una reacción al cuerpo extraño y esto va a tener una consideración en cuanto a la ubicación que tenga. En un estudio donde se hicieron 141 autopsias, se ha encontrado un 32% de trombosis a nivel de las venas vacuocefálicas o la vena cava superior. Pero algo más interesante es que la punta del catéter, como se muestra en esta imagen, puede generar una lesión a nivel vascular, una lesión que puede ser permanente de acuerdo a la ubicación. Se reporta mucho los catéteres del lado izquierdo, que si no tienen una longitud adecuada, estos catéteres se ubican generalmente en esta ubicación, y la punta del catéter genera un daño endotelial que produce la trombosis. Este daño endotelial además puede ser punto de partida para infecciones. Se habla también que los movimientos cardíacos, por el dinamismo que tiene esta zona, y la ubicación de este catéter pueden generar también daño endotelial. Es otro de los factores por los cuales se produce la trombosis. Entonces, en un estudio de otros autores, se ha visto que la incidencia de trombosis es mayor en los catéteres del lado izquierdo, un 28.6%, comparado con un 3% en los catéteres del lado derecho. Algo muy interesante para tomar en consideración. ¿Se acuerdan del primer caso? En el caso 1 yo les mostré esta radiografía y este catéter, por ejemplo, está ubicado en esa posición. Este catéter tiene mucho riesgo de trombosis y a la larga también puede generar infección. Entonces, la segunda complicación asociada es la infección y sepsis. ¿Qué sucede? Si la punta del catéter no tiene una ubicación adecuada, esto va a generar un daño endotelial, esto nos genera trombosis y esto nos genera un espacio para la colonización de bacterias. También está reportado que puede ocurrir un efecto en viceversa, o sea, que la colonización de bacterias en la punta del catéter pues, nos puede generar trombosis. Acá pongo un ejemplo donde este paciente tiene un acceso venoso central y la punta del catéter está cruzando la línea media y está en el confluente yugulo-subclavio del lado derecho. Podríamos decir que este catéter puede generar un punto de partida de infección. La tercera complicación es la perforación, una complicación muy temible. Aquí se comentan que hay dos fases, una temprana, que es secundaria al procedimiento. Al momento del procedimiento, por la guía metálica se puede producir la perforación de la vena cava superior. Generalmente la perforación temprana se produce en el segmento intrapericárdico. Por lo tanto, si se produce ahí, va a generar hemotórax, neumomediastino, un taponamiento cardíaco. Se habla que hay una frecuencia de un 0.25%, o sea, 10 casos de 4.000 pacientes que se produce esta perforación temprana. Un gráfico de lo que ocurre acá es esto. Como les comenté, en la porción intrapericárdica de la vena cava superior es el lugar más frecuente de las perforaciones. Les comento un caso. Este es un paciente al que se le colocó un catéter venoso central y en la placa de control se ve un aumento de la silueta cardíaca. Se le pide una ecocardiografía y se comprueba que el espacio pericárdico está aumentado, ¿no? Y el paciente obviamente que tiene trastornos hemodinámicos. Al momento de la cirugía se encontró el hallazgo
que les comento, que es el lugar de la perforación, ¿no? En el segmento intrapericárdico de la vena cava superior. También se habla de perforaciones tardías. Esto se produce porque la punta del catéter suele causar un daño arterial y hay una lesión permanente. Generalmente reportan en los catéteres que entran por el lado izquierdo. Como aspecto peculiar, en mi experiencia me ha tocado ver un paciente que tuvo una lesión tardía. Estos además generan los mismos síntomas que una perforación temprana, como un hemotórax, hemodiálisis y taponamiento. Pero como es tardía, lo que vamos a ver es un hidrotórax. ¿Por qué? Porque es la solución que lo estaban infundiendo, porque en un momento dado el catéter estaba bien ubicado. Les comento el caso de un paciente al que tenía un catéter por un tumor de Ewing y tenía una tumoración cercana al mediastino, continua de la vena cava superior. Esta tumoración estaba ahí y el paciente recibía su quimioterapia. Y tiempo después, el catéter produce la migración y luego causa un hidrotórax. Esta es una perforación tardía. Miren, si podemos considerar este caso, los catéteres PORT son catéteres que tienen un material muy flexible, pero igual puede producirse por características propias del paciente. Otras complicaciones son las arritmias, y estas generalmente se producen durante la introducción de la guía metálica. A veces secundarias a desplazamiento. Si un catéter no está bien fijado y ocurre un desplazamiento, puede generar también las arritmias. Lo otro son los cambios de posición del paciente. Generalmente ocurren en catéteres que están colocados a nivel de las jugulares, por lo tanto a veces los cambios de posición del paciente podrían generar las arritmias. Otras complicaciones son la extravasación de sustancias. Estas suceden cuando el catéter, si bien el segmento distal está a nivel de la luz de la vena, los lúmenes periféricos no se encuentran bien ubicados y puede generar esta extravasación de sustancias. Lo otro es un control erróneo de la presión venosa central. Luego un posicionamiento dentro del seno coronario también se ha reportado, y un daño de la válvula tricúspide. Todos estos asociados a la incorrecta localización del catéter venoso central. Por lo tanto, surge la pregunta, ¿cómo determina la longitud de inserción del catéter venoso central? En realidad, muchos podríamos tener esta incertidumbre, y a veces ocurren estas situaciones, donde hay un exceso de la localización de la punta del catéter. En realidad se han hecho muchos estudios, pero básicamente habría que considerar estos aspectos. Primero, el lugar de la inserción es diferente si se considera que el lugar de la inserción ha sido en la subclavia derecha, en la vena subclavia izquierda, en las yugulares derecha o izquierda. Tiene que tener en consideración de dónde está ingresando el catéter. Y el otro es el lugar donde está quedando la punta del catéter, ¿no? Según esta fórmula de este autor, ¿no? En un estudio de adultos, hay un porcentaje de un 95% para tener efectividad para colocar este catéter según estas consideraciones de la fórmula. Para considerar los catéteres del lado izquierdo tienen que tener un aumento en la distancia de introducción para tener una efectividad de que la punta del catéter llegue a la vena cava superior. También existen tablas para pacientes pediátricos. Y en realidad todas estas son aproximaciones que se pueden tener. Se pueden considerar el peso y la talla del paciente, y también se pueden considerar en proporciones menores de los pacientes. Si bien estas recomendaciones están en estudios y demuestran una efectividad, son aproximaciones, no son medidas definitivas, porque son, o en todo caso, habría que tener la consideración y la variable del paciente pediátrico, las consideraciones que tenga. ¿Cómo determinar la ubicación del catéter? Bueno, lo más frecuente que se tiene en diferentes escenarios es una radiografía de tórax. Esta tiene una ventaja, que dependemos de un personal técnico que nos traiga una máquina de rayos X y que luego nos imprima la radiografía para poder recién realizar la fijación del catéter. Pero es efectiva, porque uno puede ver la ubicación de la punta del catéter. ¿Se acuerdan que les comenté la posición de la carina? Me dice que en realidad, independientemente a las consideraciones anatómicas del paciente en peso y talla, una evaluación objetiva puede ser el determinar
la ubicación de la carina. Si el catéter está ubicado aproximadamente a la carina, es muy probable que esté entre la zona A y B de la vena cava superior. Este catéter está en la zona A. Está adecuado, ¿no? Y miren, esta es la posición de la carina. Entonces, este es un dato que nos puede ayudar a poder evaluar una placa radiográfica en un paciente que se le ha colocado una vía central. También se habla de la ecocardiografía transesofágica, pero este es dependiente del operador y además logísticamente no es tan factible. O sea, no es tan sencillo colocar un catéter con guía ecográfica y que también se le haga una ecocardiografía transesofágica, pero está reportado. Lo otro es el uso del arco en C y la fibroscopía. Este es un estudio más dinámico y mucho más objetivo, que además nos permite, o tiene la ventaja, de que podríamos determinar en diferentes incidencias en caso de se tuviera duda de la ubicación del catéter. Aquí les voy a poner un video de cómo dinámicamente se puede apreciar dónde uno puede dejar la punta del catéter. Pero además, yo diría que cuando uno está colocando un catéter podría determinar la inserción de la guía y evitar algunos accidentes que les he comentado. Y bueno, espero haberles graficado un poco acerca de la importancia de la ubicación del catéter venoso central. Me toca seguir con la fijación de los catéteres, que es otro aspecto también importante. La fijación de los catéteres en realidad tiene que ver con la etapa de la poscolocación del catéter. Y este periodo se extiende desde la cobertura, ¿no?, y la fijación del catéter hasta el tiempo que dura este catéter. En realidad sí es importante también. Si bien es importante colocar el catéter, es muy importante la conservación del mismo. Bien, algo que nos interesa mucho respecto a la fijación de los catéteres es el tema de la infección. Se conoce los reportes y en realidad todo lo que se habla en cuanto a la infección de catéter venoso central tiene mucho que ver acerca de la contaminación de la piel y la fijación del catéter. Esta es una de las principales puertas de entrada de la infección. Por lo tanto, sí es muy importante tener una adecuada fijación y cobertura del catéter. En cuanto a la evaluación del sitio de punción, esto cumple una función muy importante del personal de enfermería y esto lo tiene que hacer en las primeras 24 horas. Lo que tiene que reportarse en las primeras 24 horas es la presencia del sangrado sobre el sitio de la punción. Pongo como ejemplo esta imagen. Este catéter está cubierto, pero tiene los apósitos manchados. Pero además yo no puedo ver la inserción del catéter, por lo tanto no es adecuada esta cobertura. Lo otro es la presencia de edema sobre el sitio de la punción. Este edema se produce cuando algún lumen, ¿no?, está fuera del espacio vascular, ¿no?, o ha habido un error en la fijación del catéter y por lo tanto hay extravasación de contenido. El otro es el desplazamiento del catéter. Esto se produce por error también en la fijación del catéter y suele desplazarse y el reporte de que no funciona el catéter es frecuente. La presencia de dolor, la presencia de inflamación local, de eritema local alrededor del catéter es frecuente. Un acceso venoso central en región cervical no es tan adecuado en los niños, porque nos permite una mala fijación. A veces hay pacientes que reaccionan a los adhesivos y por lo tanto hay una reacción local también del mismo y no nos permite una buena evaluación. Es incómodo para el paciente y en realidad es mejor considerar el acceso clavicular. Totalmente diferente esta imagen, donde yo puedo apreciar acá el catéter central, ¿no?, puedo ver la lectura del catéter, puedo ver el lugar del ingreso y no tengo secreciones ni nada que esté permitiendo una evaluación errada de esta zona, que es muy importante. Aquí un ejemplo de un paciente que reportaba disfunción del catéter y luego cuando uno hace la evaluación, el catéter tiene cubierto por apósitos que están manchados con secreción y que además hay ya secreción purulenta, hay desplazamiento del catéter, por lo tanto acá ha habido una fijación inadecuada del catéter y cuidados inadecuados del catéter. Igual en este caso, este paciente tiene un catéter y en realidad la cobertura, los apósitos que cubren este catéter son inadecuados porque no permiten su evaluación. En este otro caso, es un paciente al cual
han extraído el catéter por la misma herida operatoria y esto es inadecuado. Aquí hay infección. Aquí no se puede evaluar bien el catéter. Acá hay una mala fijación. Como en este caso. Las acodaduras, las posiciones viciosas de la fijación del catéter permiten que es frecuente el reporte de una disfunción del catéter. O hay ubicaciones cerca a ostomas. Si bien este catéter está funcionante, no es lo más adecuado. Hay varias recomendaciones acerca de los cuidados del sitio de inserción después de las primeras 24 horas. Y se dice que si se utiliza una gasa, esta está sujeta a cinta adhesivos o apósitos, esta debe ser la curación cada 48 horas. Si se utilizó un apósito transparente y este se puede observar el sitio de ingreso, y como en el caso que tenga un parche con una cobertura antibiótica o un apósito antibiótico, la curación puede ser cada 7 días. En pacientes que tengan tubos endotraqueales, sondas y otros argumentos a nivel de la región cefálica, se recomienda lateralizar la cabeza en el lado contrario del catéter. Educar a la familia es muy importante, porque ellos también colaboran en los aspectos del cuidado del catéter. Se recomienda el baño diario con clorexidina y soluciones antisépticas para reforzar la no infección del catéter. Y no se recomienda el uso de cremas y antibióticos, dado que estos pueden causar irritación, micosis y resistencia de antimicrobianos. Estos son dos ejemplos de un uso adecuado de los apósitos y edificación de catéteres. Primero, que permiten la lectura del catéter, no se van a desplazar, está cubierta la zona de inserción del catéter con una gasa que está limpia y está totalmente cubierto con un apósito adhesivo sin irritación. Igual que este otro ejemplo, en este ejemplo tenemos un parche que tiene una cobertura antibiótica y este cubre el lugar de la inserción del catéter. Nos permite visualizar y evaluar el catéter en cualquier momento. Para terminar, en el desarrollo del taller vamos a realizar prácticas de fijación del catéter. Quiero dejar estos videos para que ustedes puedan evaluarlos. Quisiera escuchar sus comentarios en el momento del taller. Quiero escuchar sus sugerencias, si están de acuerdo con lo que están viendo, si hay algo que se deba corregir. Va a ser muy importante que podamos hacer una crítica a este video. ¿Cómo es que ustedes realizan la fijación del catéter? ¿O cómo creían que se debe fijar el catéter? Eso va a ser muy importante. Vamos a hablar del material de sutura, vamos a hablar acerca de cómo se debe cubrir el catéter. Cuando yo observé la fijación de este catéter, luego le pedí al cirujano que continúe con la fijación de la parte posterior del catéter. Quisiera que por favor vean los aspectos técnicos de la fijación de este catéter. Seguramente haremos una lluvia de ideas acerca de lo que han visto y cómo les parece que se realizó esta fijación.
Muy bien. Muchas gracias. Ya nos encontramos en el taller.